quiero dedicar este tiempo para animarte a encontrar a Dios, la salvación que hay en Jesús a través de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él vino del cielo, vivió como un hombre, pero fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Y al resucitar y ascender, Él siempre ha sido Dios, simplemente bajó del cielo, se hizo hombre, pero pagó por nuestros pecados. Y en el momento que tú y yo tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, es cuando empezamos a ser verdaderos adoradores, porque ahora le adoramos en espíritu y en verdad. Ahora la Biblia contiene varios ejemplos de personas que supieron adorar, no solamente en momentos de gozo, regocijo, pero también en momentos de dificultad. Entonces vamos a ver ambos, porque si vemos lo que yo he puesto aquí como frase, viento en popa. Ustedes saben que esta frase se utiliza como cuando un barquito va por ahí, ¿verdad?, con las velas y está tratando de esperar el viento, y entonces el viento viene en popa, es decir, le es favorable para que pueda avanzar. Si somos sinceros, este tipo de adoración, cuando todo viene viento en popa, es cuando pasamos momentos fáciles, momentos de alegría, de gozo. Hemos podido tener algo que le pedimos al Señor y nos regocijamos, cantamos, adoramos a Cristo, ¿sí? Como por ejemplo una persona que tuvo gripa y entonces se puso muy nervioso y dijo: no, yo creo que el diablo le puso pensamiento, ¿verdad? Tienes COVID-19, COVID-20, porque ya estamos en el 20. Tienes COVID, y entonces él se puso muy nervioso y preocupado, empezó a sentir aparentemente los síntomas. ¿Cuántos saben que a veces el enemigo pone muchos pensamientos que te generan temor, ¿verdad? Y ya sientes que te vas a morir. Entonces esta persona tuvo eso y dijo: no, pues ¿qué voy a hacer? No, pues ve a hacerte el examen. Entonces fue a hacerse el examen y rápidamente aquí en el norte le hicieron, porque vive en el norte, le hicieron el examen de la prueba del COVID y salió negativo. Y entonces, no, pues con más ganas fue a la iglesia y empezó a adorar a Dios y a cantar alabanzas, porque estaba con viento en popa, ¿me entiendes? Y eso fue precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando estamos hablando de procesos y milagros, hemos estado tratando acerca de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para ir a la tierra prometida. Y aunque Dios estaba protegiéndoles de los enemigos y estaba ya preparándose para abrirles el mar, fíjate cómo es Dios. Dios espera que nosotros le adoremos en todo momento, pero somos humanos y muchas veces cuando las cosas no van bien, entonces empezamos, en vez de adorar, en vez de dar alabanza, estamos en quejabanza. Ahora esa frase no la vas a encontrar, es una palabra mía, quejabanza. O bueno, alguien la dijo, ¿no? Quejabanza en vez de alabanza, porque el pueblo se empezó a quejar contra Dios y contra Moisés, y empezaron a murmurar y a decir, ya lo hemos visto en los temas anteriores, pero sin embargo Dios tuvo paciencia con su pueblo porque tenía un plan para él. Les abrió el mar, pasaron en seco, llegaron al otro lado, y cuando vieron, el pueblo de Israel, cuando vio que sus enemigos, porque los enemigos estaban siendo tapados, digamos, como con un muro de una nube, la nube, la presencia de Dios, que detuvo al ejército para que el pueblo atravesara por el mar, en medio del mar, y pasara al otro lado. Cuando sucedió que se quitó la nube y el ejército corrió por el medio del mar para perseguir con carros y jinetes y todo eso al pueblo de Israel, dice que las aguas se cerraron y entonces todo el enemigo pereció en el mar. Ahora, cuando esto sucedió, la Biblia registra en Éxodo 14:31, dice la escritura: al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él. ¿Y en quién? Y en su siervo Moisés. Entonces aquí vamos a ver 4 claves para adorar con sinceridad, ¿sí? Cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos el poder de Dios, viene el conocer a Dios. Dios se manifiesta cuando le conocemos. Dios se manifiesta. Los milagros son para los inconversos. Nosotros no estamos aquí más que por el milagro de la salvación. Ese es el perfecto milagro
que todos debemos de tener. Para mí el milagro más grande es conocer a Dios, tener a Cristo en el corazón. Porque cuando hablamos de la adoración, nadie puede adorar a Dios sinceramente si no tiene a Cristo en su corazón. Porque puede ser solamente un show. Tenemos buenos cantantes, buenos músicos, tanto en lo secular como en las iglesias, y cantan muy bonito, y tocan muy bonito, pero la adoración va más allá que eso. Es parte externa, pero va más allá. Y es algo aquí de tu corazón, de tu ser. Dice, por eso Jesús en San Juan 4:24, es un versículo muy conocido, pero dice: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, Dios es espíritu, y nosotros, para poder, estas 4 claves, la primera clave es pues realmente conocer a Jesús, para que podamos entonces en espíritu y en verdad declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Porque puedes tener aquí a una persona inconversa, que puede ser buena gente y todo, pero si esta persona inconversa puede cantar una canción de adoración a Dios, y tienes una persona que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, déjame decirte que la presencia de Dios fluye en un corazón de un verdadero adorador que realmente reconoce el señorío, que ha reconocido la obra de Cristo, que no podemos salvarnos más que arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos a Jesús. Ahora, si creemos que Dios existe, es el dueño y creador de todos nuestros corazones, entonces se tiene que inclinar ante Él, ¿sí? Y entonces lo que surge es fe. La fe para creer, porque Dios se manifiesta para que le creamos. Entonces Él se manifiesta a través de un testimonio, a través de una palabra, y entonces viene la fe, porque yo no puedo adorar algo que si no estoy seguro que existe. Tú estás aquí y los que nos están viendo, y si nosotros decimos voy a cantarle a Dios, pero si tú no sabes que Él existe o tienes duda, pues dices no, pues mejor me guardo mis palabras, porque yo no sé si Dios me está escuchando. Es como la oración. Pero cuando yo sé que Dios existe y tengo fe en Él, entonces aquí y en todo lugar puedo abrir mi boca y declarar alabanza a mi Dios. ¿Estás de acuerdo? Porque esto es importante, tener la fe. Dice San Juan 20, versículo 27 al 29. Dice: luego le dijo a Tomás, está hablando Jesús: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y que dice: no seas incrédulo, sino hombre de fe. Ahora mira la respuesta de Tomás. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y entonces le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús: dichosos los que no han visto y sin embargo tú y yo, fíjate bien, somos dichosos porque no le vemos físicamente, pero creemos en Él. Entonces, un verdadero adorador conoce el poder, la manifestación de Dios, se entrega a Jesucristo, ¿sí? Porque tiene fe, y de esa manera se torna obediente. Es obediente, ¿por qué? Porque la verdadera adoración es tu cuerpo, tu vida, tu ser. Lo que tocamos bonito para Dios no necesariamente es un instrumento. Nosotros somos instrumentos. No sé si se acuerdan, hace tiempo yo les compartí una charla acerca de la orquesta de Dios, y les decía que nosotros tenemos cuerdas. ¿Sabías que tú y yo tenemos cuerdas para que toquemos bien bonito? Aunque nada más tenemos 2, ¿sí? Y muchas otras cosas que tiene nuestro cuerpo para poder adorar, danzar, levantar adoración al Señor. Pero lo más importante que Dios quiere es que seamos obedientes, porque la verdadera adoración surge de un corazón obediente. Si somos obedientes, entonces Dios se va a agradar de nuestra alabanza, aunque cantemos como tú y yo cuando cantamos en la ducha, en el baño, que ahí estamos gritándole fuerte, ¿verdad? Porque pues no nos dejan aquí en el micrófono. Pero si aquí está un cantante que canta muy bonito y tiene bien entonada la voz y toca muy bien, pero si no tiene a Cristo, si no tiene un corazón sincero, y aquí estamos tú y yo
con nuestra voz toda ronca y gritando y cantando en la. ¿Sí sabes cuáles los que cantan en la? En la que caiga. Porque si la canción está en do y tú cantas en la, pero si tú estás cantando, no importa cómo cantes, pero tienes a Cristo, conoces a Cristo, tienes fe y eres obediente, entonces, como número 4, esta clave lo que produce es un verdadero adorador, como lo que es el título, ¿sí? Podemos adorar en el desierto. Si tenemos estos 3 puntos primero, entonces podemos adorar en el desierto. Porque cualquiera que sea la circunstancia, vamos a ser verdaderos adoradores. Yo puse una frase aquí. Dice: ser un verdadero adorador no requiere música, sino vidas que toquen bien las notas de la obediencia. Fíjate, ser un verdadero adorador no requiere música, sino vidas que toquen bien las notas de la obediencia. Entonces, cuando el pueblo de Dios ve este gran milagro de atravesar un mar donde no hay paredes ni agua, a los lados, la tierra está seca de fondo, empezaron a creer en Dios, ¿sí? Empezaron a tener fe y empezaron a obedecer al Señor y pudieron pasar los demás procesos porque fueron verdaderos adoradores. Ahora dice Éxodo 15 en el versículo 1 al 4, y es aquí donde la adoración normalmente en la Biblia vemos que viene de personas que tienen un corazón sincero y que no se doblegan ante las circunstancias, y el líder Moisés se levanta y entonces dice, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, ¿sí? Porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y luego mira, esta es la canción favorita de los del siglo pasado. Echó en el mar los carros de Faraón, y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Yo sé que tienes ganas de cantarla. Echó. Ay, te emocionas, dice aleluya. Porque cuando se inició la iglesia aquí conocimos a un hombre llamado Nico de Santa Clara. Entonces él se convirtió en la época de Marcos Witt, de la canción del disco de Vivencias. Entonces yo le decía, en ese tiempo le decía, pues que no te sabes esta canción, de hecho los carros de Faraón le llamamos, ¿verdad? Y a danzar y dice: no, pastor, yo soy de Vivencias para acá. Pero nosotros que tenemos tiempo en el Señor, básicamente Pátzcuaro tiene poco en el evangelio. La iglesia primera aquí, la iglesia primera bautista, la iglesia presbiteriana, damos gracias a Dios por estas iglesias que tienen muchos años aquí en Pátzcuaro. Y después, cuando nosotros llegamos aquí a la ciudad, pues no había muchas iglesias más. Entonces empezamos a compartir el evangelio, y la mayor parte de ustedes, a menos de que vengan de otro lugar, no se saben muchas canciones antiguas como esta, o ya las aprendieron. Pero esto, los carros de Faraón, es especialmente una palabra viva de Dios, y por eso es que permanece esa canción, porque es Biblia, es palabra de Dios. Cuando realmente, de hecho, la historia de Israel registra como de los principales milagros el paso del pueblo de Dios en seco en medio del mar. Y eso ha ido a través de la historia. Tú lees la Biblia y constantemente se enfoca de cuándo el pueblo salió y cómo cruzó y cómo glorificaron al Señor. Y entonces allí también empieza el líder Moisés a cantar, y de repente se sueltan los demás a cantar, y María agarra el pandero. Si ustedes no saben, mi esposa se llama María y también agarraba el pandero. Era en el siglo pasado. Bueno, o sea, en 1900 por ahí, ¿verdad? Entonces, de hecho, les voy a confesar un pecado. ¿Me permiten confesarles un pecado? Bueno, la iglesia, cuando llegamos aquí, empezamos a usar los panderos, las danzas. Tenemos un grupo de panderistas, ¿verdad?
y usaban el pandero y así danzando y alabando al Señor. Lo seguimos haciendo, pero ahora sin el pandero. Pero me acuerdo bien que cuando empezamos a que ya había muchos panderos, entonces pues ya no sabíamos qué hacer porque unas personas no tenían el sentido musical y se iban por otro contrarritmo, ¿no? Entonces era un desbarajuste porque ya no, la gente no llevaba bien el tiempo. Y mi pecado es que yo escondí los panderos. Porque había un hermano especialmente que le daba con todo, pero por todos lados. Pero María en la Biblia, no María mi esposa, pero María en la Biblia, bueno, mi esposa se llama María Salud, no vayan a pensar que tengo algo más, es mi esposa Salud. Y María, la pariente de Moisés, dice que se levanta, dice Éxodo 15, 20, 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces esta canción es constante, sigue sonando. Ahora estamos cantando esta nueva con la que vamos a cerrar. Ya le dije a Efraín cuál es, pero esta es la nueva de los carros de Faraón para nosotros, ¿sale? ¿Sí o no? Ok. Entonces quiero decirte que cuando tenemos esas claves, realmente la presencia de Dios va a bajar. Y la adoración atrae la presencia de Dios. Ahora, Dios está en todo lugar. ¿Cuántos saben que Dios está en todo lugar? Levanten su mano los que creen que Dios no está en todo lugar. Ahora levanten la mano los que creen que Dios está en todo lugar. Ahora levanten la mano los que no levantaron la mano diciendo pues quién sabe. Bueno, si Dios está en todo lugar, yo recuerdo una vez, hace tiempo, que un joven, yo creo más intelectual, hizo una pregunta importante, teológica. Y esta pregunta es la siguiente: si Dios es omnipresente, omnipresente quiere decir que Dios está en todo lugar. Omnisciente quiere decir que conoce todo, y omnipotente que es el todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Dios. Ahora era una clase de doctrina sobre el poder de Dios, quién es Dios. Y entonces este joven más intelectual le dice al maestro: disculpe, si Dios está en todo lugar, usted dice que Dios está en todo lugar. Sí está en todo lugar, sí. Si Dios está en todo lugar, ¿está también en el infierno? Y el pastor se quedó así, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que en ese tiempo el que estaba dando esta enseñanza dijo lo siguiente. Dice: yo creo que Dios sí está en el infierno de una manera con su ira. La ira de Dios está en el infierno. Y entonces, como es una pregunta muy profunda y teológica, yo le llamé, le iba a llamar a nuestro pastor Juan, pero ahorita con lo de 21 días está muy ocupado. Entonces le llamé a Roberto, nuestro pastor también y consejero, Roberto Evans, y le dije: Roberto, dime si estoy bien. Si Dios está en todo lugar, también está en el infierno. Y también me expresó esto acerca de la ira de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo? Porque la adoración atrae la presencia de Dios, pero si Dios está en todo lugar, está en el infierno de esta manera. Está con la gente inconversa de alguna manera, porque Dios está en todo lugar. Pero Dios está presente de una manera diferente con su pueblo, con los creyentes. O sea, tienes que entender esto, porque cuando nosotros adoramos a Dios, hay algo especial de la presencia de Dios. Por ejemplo, 2 de Crónicas 5, 11 al 13. Quiero leer aquí en la pantalla porque tengo otra versión y no quiero. Bueno, dice 2 de Crónicas 5, 11, dice: los sacerdotes se retiraron del lugar santo. Dice: todos los sacerdotes ahí presentes, sin distinción de clase, se habían santificado. Versículo siguiente: todos los levitas cantores, es decir, Asaf, Enán, Jedutún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Versículo siguiente, dice: los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales.
Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Fíjate, cuando hay un pueblo que tiene una entrega a Jesucristo, que tiene fe y es obediente y empieza a adorar a Dios, la manifestación de la presencia de Dios es como esto. No lo vemos ahora de esa manera, pero Dios se manifiesta de una manera especial. Por eso es que tú y yo podemos estar, si Dios está en todo lugar y Dios está en el mercado, pero si tú empiezas en el mercado a adorar, a exaltar, a vivir en el temor del Señor, allí está la presencia de Dios. Aunque está en todos lados, pero está en una manera especial en tu vida, porque tú eres un adorador. Tú no eres un adorador porque el domingo vienes a cantar. Tú y yo no somos adoradores porque cantamos bonito. Tú y yo somos adoradores y adoramos de verdad al Señor porque Cristo está en nosotros, porque nos ha perdonado nuestros pecados, porque nos ha dado vida eterna y porque con el Espíritu Santo somos obedientes a Dios. Amén. Bueno, entonces en la versión 60, 2 de Crónicas 5:14 dice: no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa ¿de qué? De la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Sabes? En procesos y milagros debemos aprender a adorar al Señor cuando hay viento en popa, porque es fácil, ¿sí? Porque nos abrió el mar, porque destruyó a nuestros enemigos. Gloria a Dios, aleluya. Pero quiero mostrarte otra faceta de la adoración, y puede que esta sea incluso más profunda, porque lo que México necesita, nuestra vida necesita, las naciones necesitan, es la presencia de Dios. Dios puede sanarnos y Dios puede liberar a toda la humanidad del COVID, pero la gente seguirá y se rendirá a Dios o seguirá en su camino, porque algunos quieren que se vaya el COVID para hacer lo que siempre han hecho. Tú y yo tenemos que razonar en nuestros caminos para ver si nuestra adoración es nuestro estilo de vida de obediencia a Dios. Entonces, no sé si te ha pasado, pero a veces solo queremos huir de la presencia de Dios. Yo le decía a mi esposa de esta experiencia, de esta visión, una gran plataforma, una gran explanada con una plataforma en medio donde se levantaba Jesús. No lo podía ver, pero sabía que era Él, porque empezaba a llamar la atención. La llamada de atención es no de disciplina, de castigo, sino de que volteen sus rostros. Y veía cómo mucha gente huía tratando de esconderse sin poder esconderse, y otra gente caía al piso como muerta, pensaba yo, rendidos al Señor. Y otro grupo de gente se acercaba y podía acercarse al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y adorar y levantar las manos al Señor. Te voy a decir una cosa: cuando la presencia de Dios se manifiesta, somos de estos tres tipos de personas. Porque cuando hay adoración, hay gente que no puede soportar la adoración a Dios, porque hay espíritus inmundos, hay cosas malas dentro de su ser y no quieren oír. Entonces se levantan, van al baño, se levantan, salen, no quieren llegar a un lugar así donde la presencia manifiesta de Dios está. Otros, su reacción es rendirse al Señor. Rendirse al Señor, porque a veces experiencias de la presencia de Dios en nuestra vida es que te das cuenta de tu carnalidad, de mi humanidad, de mi carnalidad, de mi pecado, que digo: Señor, no puedo estar delante de tu presencia. Yo necesito que me limpies, aún siendo cristianos, porque ya tenemos la salvación, pero aún siendo cristianos necesitamos la limpieza del Señor, ¿sí o no? Y esa limpieza nos hace acercarnos más en vez de alejarnos más, y así podemos adorar al Señor. Pero quiero mostrarte la otra faceta de lo que llamo viento en proa. Viento en popa es todo va bien, me está favoreciendo el viento, pero viento en proa es lo contrario. Yo quiero avanzar, pero el viento me detiene. No hay forma de avanzar 1 kilómetro, no hay forma de dar un paso. Y la pregunta es: ¿cómo adoro yo a Dios cuando las circunstancias, en vez de ir viento en popa, vienen viento en proa?
Aquí es cuando cuesta adorar. Aquí es cuando cuesta alabar, cantar canciones de júbilo. Y no sé si te ha pasado algo similar, pero quiero rápidamente, no vamos a leer ninguna cita, pero quiero decirte, Job, el patriarca, en el libro de Job, es uno de los testimonios en la Biblia de un personaje que dice que todos los días adoraba al Señor. En ese tiempo levantaban holocaustos, sacrificios, y dice que lo hacía por él y por sus hijos. O sea, era un hombre santo, apartado para Dios. Estaba siempre buscando al Señor, y aunque era un cristiano, le vinieron una cierta cantidad de calamidades que literalmente perdió todo en un instante. Mientras venía una persona a decirle: se robaron tus animales, otros se robaron esto, se llevaron aquí, se llevaron allá, y ya como para rematar viene uno de sus siervos y dice: ¿sabes qué? La fiesta que tuvieron ayer tus hijos, se cayó la casa y todos murieron. Solamente yo vengo a darte la noticia. Y tú puedes ver en la Biblia, en Job, que dice que él lo que hizo fue se postró y adoró. ¿Por qué Job se postró y adoró? Porque tenía estos 4 elementos que te mencioné hace rato. Porque reconoció la grandeza de Dios, conoció a Dios, tuvo fe de que Dios le iba a pasar adelante por esa circunstancia, fue obediente y pasó ese proceso difícil. Y de esa manera se volvió un hombre excepcional. Porque aunque todo el mundo se le fue en su contra, él dijo: desnudo salí de mi madre y desnudo volveré, el nombre del Señor sea bendito. Y hay otro ejemplo en la Biblia, pero antes de eso quiero mostrarte. Hay una canción hace muchos años también del siglo pasado que cantábamos, y a veces la cantamos solamente en los velorios, creo, que se llama Solo me imagino. No te la voy a cantar, pero puedes buscarla. Solo me imagino. De hecho, de esa canción surgió una película que yo cantaba esta canción y algo tocaba las fibras de mi ser. Porque hay canciones hechas en la presencia de Dios que permanecen. Cuando alguien canta la Biblia, permanece esa canción porque es la palabra de Dios. Cuando alguien canta de la Biblia, permanece esa canción porque es palabra de Dios. Y esta canción de Solo me imagino, yo sentía ese fuego en mi ser que me hacía pensar en la eternidad, en la muerte, en la vida, en ir a la presencia de Dios, en estar con Cristo. Y entonces de repente supimos y vimos una película que se refiere a esta canción. Se trata de un hombre, Bart Millard, que tuvo y pasó muchas dificultades y penalidades porque estaba en un hogar disfuncional, un padre golpeador. Bueno, la vida le iba mal. Él se fue huyendo de la casa, dejando a su padre. No sabía que su padre estaba enfermo, a punto de morir. Y entonces empieza una batalla, un transinar de un desierto, hasta que un momento dado él quiere surgir como cantante. Y su coach, su entrenador, llega un momento a verlo y a decirle: tú necesitas regresar a arreglar asuntos en tu casa, y cuando tú lo hagas va a surgir de ti una verdadera adoración. Y entonces él regresa a casa, se encuentra con su padre, se reconcilian, pero su padre fallece por una enfermedad fuerte. Y cuando fallece, él empieza una búsqueda con Dios. Y surge esta canción, Solo me imagino. Y esa canción la empezaron, fue de las primeras a nivel mundial. Se tradujo aquí a México por Vino Nuevo y otros grupos, que es la canción que conocemos, Solo me imagino. Y esas canciones, hay otras canciones. Yo no sabía el trasfondo de este hombre, de este joven, ahora es un hombre, que recibía de su abuela estas frases constantemente que le decían: ya ten piedad de mí, ¿por qué no consigues un trabajo de verdad? Porque él siempre quería lo de la música, pero era un llamamiento de Dios para encontrarse con él y adorar en los momentos más difíciles de desierto. Y es donde surgió esta canción, Viento en proa. Entonces tú y yo tenemos que aprender a encontrarnos con Dios en los momentos difíciles, para que aún así, a veces la adoración no va a ser inmediata, no vas a ponerte a danzar porque alguien se murió. Hay momentos de duelo, de dolor, pero en el ser interno reconocer como Job:
Adorar a Dios es reconocer a Dios por encima de todo. Y decirle: ok, Señor, se murió mi pariente, pero no importa, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, te seguiré adorando porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo le daría un aplauso a Dios porque Él es bueno. Y entonces quiero cerrar con esta historia. Le voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. En Hechos 16, lo que es viento en proa, en Hechos 16, 22, dice la escritura: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Quiero que vayas viendo todo lo que produjo una situación difícil en hombres de Dios. Estamos hablando de Pablo y Silas. ¿Quiénes son Pablo y Silas? Pablo, un gran apóstol; Silas, su compañero de milicia. Están predicando al Señor en tiempos antes de estos versículos. Entonces empiezan a agredirlos y mira lo que pasa. La multitud, número 1, se amotina. Aquí tienes un grupo de personas contra Pablo y Silas. Número 2, los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Estamos hablando de autoridades que en vez de respaldar y apoyar a Pablo y Silas, también están en contra de ellos y les arrancan la ropa. No les dicen: quítate la ropa por favor, sino les arrancan la ropa y los azotan. Los azotes de esa época era permitido a los soldados dar hasta 39 latigazos a una persona para azotarlo. Versículo siguiente dice: después de darles muchos golpes. ¿Cuántos golpes? Muchos golpes. Los echaron a la cárcel. Ahí tienes, no solamente los golpean, no solamente los desvisten, no solamente la multitud los aprieta, sino que los meten a la cárcel. Y ordenaron, otra cosa más, ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. O sea, mételos a lo más adentro. Y así como para rematar, dice el versículo 24: al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Sujetar los pies y las manos en el cepo era una forma de tener sujetos a los enemigos, a los prisioneros, sin que se pudieran mover mucho. Estaban atorados de sus manos y de sus pies. Ahora, ¿todo eso es viento en popa o viento en proa? Viento en proa. ¿Y qué ejemplo nos da Pablo y Silas cuando el viento está en proa en cuanto a la adoración? Dice versículo 25: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Y antes de cantar, quiero decirte esta palabra del profeta Habacuc, que es muy importante para estos momentos y estos tiempos que estamos viviendo. No es fácil lo que está pasando. No es fácil la cuestión económica, no es fácil la cuestión familiar, de educación, de gobierno, de la enfermedad, de los sectores diversos. Pero Habacuc dice algo cierto. Dice: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a pasar los momentos de duelo donde no podemos cantar una canción de victoria, donde no podemos cantar una canción de regocijo, pero en nuestro espíritu Dios sabe que le amamos. Dios sabe que le adoramos. Yo quiero invitarte a levantar tus manos. Si tú reconoces que cuando ha venido viento en proa, tú te has rebelado, has levantado el puño, has querido claudicar
y estar en contra de Dios, quiero decirte que hay que adorarle humillándonos, pidiendo perdón, arrepintiéndonos de nuestros pecados y diciéndole: Señor, quiero que tú gobiernes mi vida y que el Espíritu Santo en mí te adore por encima de toda circunstancia. Si tú me estás escuchando, si tú me estás oyendo, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, envía la presencia de tu Espíritu Santo para que surja de mí una adoración verdadera y pueda cantar por encima de toda circunstancia, no porque estoy cantando por la enfermedad, sino porque por encima de la enfermedad Dios reina, Dios sana, y aún si no me sana, me voy a su presencia porque Cristo está en mí. Vamos a cantar esta canción. Voy a invitar a mi esposa que pase para poder adorar al Señor en medio del desierto y declarar su nombre en nuestras vidas.